prácticas mecánicas. Estas son aquellas actividades que se realizan con implementos agrícolas, aditamentos especiales o con mano de obra y consisten en realizar movimientos de tierra con el fin de disminuir los escurrimientos superficiales y reducir la erosión en terrenos con pendiente. Además, en las zonas áridas y semiáridas existen zonas agrícolas donde el conocimiento y la experiencia tradicional han propiciado una agricultura basada en el manejo de los escurrimientos superficiales a través de la utilización del agua que escurre en corrientes intermitentes durante la época de lluvias, la cual es dirigida hacia parcelas limitadas por bordos parceleros, generalmente localizados en la parte baja de las microcuencas, o estos terrenos se llaman enfamados. Las prácticas mecánicas para el control de la erosión es importante, además de los aspectos técnicos, considerar la participación activa de los productores en la programación de acciones, su compromiso en la ejecución y aprovechamiento de la obra, así como los costos y la utilidad que se vayan a generar. Los productores deben seleccionar, si es posible, una asesoría técnica, las mejores prácticas que se adapten a sus unidades de producción y absorber parte de los costos de su realización. En caso contrario, las obras corren el riesgo de ser destruidas. Buen día, ingeniero Teodoro Huerguachipani, compañeros todos. Ya entrando un poquito más en las definiciones específicas de nuestra exposición, pues daré una definición pequeña sobre lo que son las prácticas mecánicas de manejo y conservación de suelos, que según García en el año 1983 las define como aquellas que tienen por objeto disponer del exceso de agua de escorrentía de un modo seguro, cuando las prácticas culturales y agronómicas resultan insuficientes frente a la magnitud del evento. Es de resaltar que debido a su costo elevado, en comparación con otras prácticas, deben ser cuidadosamente seleccionadas a la hora de ser incluidas en el plan de manejo de la tierra, y en lo posible deberían ser acompañadas con otras prácticas. Bueno, estas prácticas se realizan con implementos agrícolas, también se usan aditamentos especiales o con mano de obra, y pues consisten básicamente en realizar movimientos de tierra, con el fin de disminuir los escurrimientos superficiales y reducir la erosión en terrenos con pendiente. Las prácticas más comunes de conservación de suelos muchas veces resultan ineficaces cuando la escorrentía de áreas superiores está contribuyendo en el proceso erosivo de áreas donde se realizan tales prácticas. El problema sería minimizado si cada terreno soporta solamente la acción de agua de lluvia que le cae directamente. Bueno, para este problema existe un conjunto de prácticas que cumplen con esta función, que están las zanjas de desviación, las terrazas de formación lenta y las barreras de contención, que las iremos tocando más adelante. Terrazas de formación lenta. Son construcciones resultantes de una combinación de zanjas de infiltración, barreras vivas y muros de tierra o piedra, que con el tiempo van a dar como resultado la formación de una terraza. Básicamente aprovechan el efecto de arrastre de los suelos ocasionados por lluvias y por la gravedad natural, para ir formando gradas con la acumulación de sedimentos. Dentro de las principales funciones encontramos 5. 1. Permitir mayores áreas de terrenos cultivables en terrenos accidentados. 2. Interceptar el agua de escurrimiento para infiltrarla o desviarla a los canales hacia un lugar predeterminado, con una velocidad controlada de manera que no ocasione erosión del suelo. 3. Reponer el suelo y mantener su fertilidad, ya que los sedimentos se van depositando en cada nivel. 4. Incrementar el contenido de materia orgánica en el suelo. Y 5. Conservar la biodiversidad al hacer un manejo integrado del agua y los medios de vida agropecuarios. Estructura. La estructura puede ser definida como una estructura física compuesta por un dique y un canal, de tierra o de piedra, construida sistemáticamente en el terreno en sentido perpendicular a la pendiente, de manera que intercepte el agua que escurre sobre el suelo, provocando su infiltración, evaporación o desviándola hacia un lugar determinado, debidamente protegido y con una velocidad controlada. Tipos. Encontramos la terraza de formación lenta con muro de piedra, terraza de formación lenta con muro de tierra y terraza de formación lenta con barrera viva. Algunos ejemplos de aplicación de esta técnica podemos encontrar el de Chalco Santillán en 1999, quien realizó una evaluación del rendimiento de algunos cultivos andinos en áreas degradadas que fueron rehabilitadas en Ayacucho, donde se obtuvo un incremento del rendimiento del cultivo de papa de 33,51% con terrazas de absorción
y 8,99% con terrazas de formación lenta. Además, logró un incremento de 15,47% y 11,14% en la producción de trigo y maíz, respectivamente. Terrazas bien planificadas y correctamente construidas y conservadas pueden disminuir considerablemente las pérdidas de suelo por erosión. Resultados obtenidos en Paraná por IPAR en 1984 constataron que con la práctica del terraceo es prácticamente posible reducir a la mitad las pérdidas de suelo por erosión, independientemente del sistema de cultivo utilizado. Además, la eficiencia de un sistema de terraceo depende de la adopción de otras prácticas conservacionistas, como la plantación en curvas de nivel o contorno, la plantación en fajas o la cobertura del suelo. Las zanjas de infiltración. Las zanjas de infiltración son excavaciones que se realizan en el terreno, en forma de canales de sección rectangular o trapezoidal, que se construyen a curvas de nivel para detener la escorrentía de las lluvias y de esta manera almacenar agua para los pastos y cultivos instalados debajo de las zanjas. Las funciones que cumple esta práctica es de cortar la longitud de la pendiente, disminuyendo de esta manera los riesgos de grandes escorrentías que causan erosión y que se producen en las laderas durante las épocas de lluvia. Otra función a destacar es detener o depositar el agua de escorrentías de las laderas, favoreciendo su infiltración en el terreno para mantener la humedad en beneficio de pastos y plantaciones forestales. Las condiciones para realizarlas son que en zona de secado, ya sea para pastos o plantaciones permanentes, en terrenos con pendientes de 10 a 40%, en terrenos con textura franca que dejen infiltrar fácilmente el agua y por último no es recomendable para los terrenos con texturas sueltas que puedan derrumbarse. Las ventajas son que es una práctica de fácil realización, intercepta el agua de escorrentía y facilita su introducción al suelo, contribuyendo a la recarga de manantiales. En laderas muy degradadas permite regenerar la vegetación natural y recuperar dichas laderas. Las desventajas son que las zanjas de infiltración pueden constituir obstáculos al normal tránsito del ganado y si no se realiza la limpieza periódica del canal pueden provocar el desborde del agua almacenada y la formación de cárcavas laderas abajo. Continuando con la ponencia de prácticas mecánicas, yo les voy a hablar sobre barreras de contención. Bueno, las prácticas de conservación de suelos, como todos sabemos, son aquellas actividades que se ejecutan con la finalidad de mantener y mejorar la capacidad productiva de los suelos, asegurando rentabilidad y un mejor nivel de vida para el productor. Las prácticas incluyen desde técnicas agroculturales, un manejo adecuado de suelos, hasta la construcción de barreras de contención y movimientos de tierra, con la finalidad de disminuir los escurrimientos superficiales y reducir la erosión de terrenos en pendiente. En conclusión, las prácticas agronómicas y vegetativas, tales como la aplicación de materia orgánica, zanjas de dispersión, terrazas de formación lenta, barreras de contención, la rotación de cultivos, entre otros, favorecen la resistencia del suelo a ser erosionado y reducen la energía del impacto de las gotas de lluvia sobre el terreno, es decir, protegen el suelo del proceso erosivo. Las prácticas mecánicas generalmente se realizan para el control del escurrimiento superficial en terrenos con pendiente. El control satisfactorio de la erosión se puede lograr a través del manejo combinado de las prácticas agronómicas y vegetativas, complementadas con prácticas mecánicas. Es importante reconocer que cualquier medida o práctica propuesta en los proyectos de conservación del suelo, además de mantener la productividad del suelo a través del tiempo, debe promover mejores condiciones de vida para los productores para que ellos puedan ser aceptados y adoptadas por ellos. Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser